Ahora sí. Muy bien. Después de haber estudiado ya las metodologías Brown-Gibson, la otra que es una híbrida, y el primer sistema por puntos, que son los tres más aconsejables para calificar una localización de un proyecto. Ahora vamos a ver un temita que no sé si lo habrán visto, pero con los anteriores estudiantes me dijeron que no lo habían visto, que es la localización geográfica y que nos va a permitir complementar los conocimientos de la localización. Esta localización geográfica nos va a permitir encontrar centroides, ¿sí? Y es particularmente importante para el ingeniero de sistemas porque de esta manera podemos ubicar servidores que estén lo más al centro posible, ¿sí? De las terminales, ¿sí? A las que sirve. Entonces, desde ese punto de vista o desde el punto de vista del proyecto, para poder microlocalizar un proyecto ya en un determinado lugar, ¿sí? Entonces, no simplemente sirve para nuestros fines de proyectos, específicamente los de inversión, sino que también se pueden utilizar en el campo de la ingeniería sanitaria. ¿En qué caso, por ejemplo? La ciudad del Alto es una ciudad, más bien que la ciudad del Alto sí es plana, pero tiene cumbres. Y por lo tanto las aguas bajan con presión, así que no hay mayor problema que el agua suba hasta un edificio de 15 pisos, hasta el cholet de 8 o 9 pisos sin mayor dificultad y llega con presión todavía. Pero hay ciudades, ¿sí? Que no tienen que tienen problemas con presión, son planas, entonces tienen el agua y tienen necesidad de establecer tanques en el centro de las ciudades para que se repartan las presiones. Entonces, hay que colocar, ¿sí? Esos tanques aéreos lo más al centro que se puedan. O podrían ser con las aguas servidas, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer un colector de las aguas servidas de la ciudad de tal manera que se encuentra lo más al centro posible, de manera que las distancias se minimicen? Entonces ahí viene el concepto de la minimización, o en su defecto, una aplicación en el campo ya del marketing, o de la localización para la venta, distribución del producto. Yo necesito instalar un centroide, ¿sí? Una tienda de distribución de mis productos, de tal manera que esté lo más al centro de la ciudad del Alto para que pueda distribuir mis productos considerando una mínima distancia recorrida hasta los puestos de distribución. Entonces podría ser una panadería, por ejemplo, industrial. O sea, ¿dónde sería el centroide para poder localizar? En temas de planificación regional sectorial, por ejemplo, resuelven problemas como dónde localizar hospitales, ¿cierto? Dónde localizar escuelas secundarias, por decirles, en un área del altiplano, ¿sí? Donde que hay diferentes escuelitas, donde podía localizar un colegio de tal manera que minimice la distancia recorrida. Estoy hablando, cuando hablo de minimizar, sí estoy hablando de optimizar. Y cuando se optimiza, ¿sí? Se puede maximizar o minimizar. Entonces, pueden haber varias vías. Una de las vías es justamente la aplicación del concepto de derivada, ¿se acuerda? Muy bien, entonces eso se refiere. ¿Qué otras áreas más? Las aplicaciones de la localización geográfica son grandes. Este tema de localización geográfica es uno de los temas más populares de la investigación operativa. Bueno, desafortunadamente no están dentro de los planes de estudio de la carrera, pero ahora sí creo que es pertinente que podamos estudiar esta temática que estamos estudiando más. Uno de los autores es Harold Kuhn. Ahí tienen ustedes la fotografía de Harold Kuhn. Es un matemático norteamericano. Miren, ahí está viejito, ha fallecido ya hace unos 10 años atrás, juntamente con Kuhn, que es otro matemático. Formularon ellos el algoritmo de solución al problema de Weber. Weber es un matemático suizo del siglo XVIII que trató de encontrar una solución para poder determinar los centroides.
Algunos intentos muy particulares, evidentemente, y refinaron esa técnica en 1967, si no me equivoco, 1963. Harold Kuhn y Kuhn, que son los dos matemáticos, y presentaron en un artículo científico que dice un algoritmo eficiente para la solución numérica del problema generalizado de Weber, ¿sí?, en espacios económicos. Entonces, fíjense lo importante que es la existencia de Harold Kuhn, porque ha permitido también refinar el método húngaro, ¿sí?, para el problema de asignación en investigación operativa. Ahora ustedes dirán, pero solamente investigación operaciones. No, cuando ustedes han estudiado el cálculo, han utilizado ustedes un teorema de Kuhn-Tucker, ¿se acuerdan? Para resolver integrales. Él es uno de ellos. Tucker es otro gran matemático, un poquito más gordito que el señor Kuhn, y que nos han posibilitado dar soluciones múltiples. Realmente son mentes brillantes, ¿no? Extraordinariamente brillantes. Ahora, ¿qué culpa tengo o tenemos nosotros que hayan sido de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, fíjense, muchos de los autores, muchos de los científicos de la ex Unión Soviética se escapaban de la ex Unión Soviética, ¿no? Porque no les permitían poder producir sus investigaciones para el entorno del socialismo, del comunismo existente en esa época. Uno de ellos, por ejemplo, es el creador y premio Nobel, además, en matemáticas, es el creador del algoritmo del transporte, ¿sí? Como él, hay numerosos científicos en muchas áreas que tuvieron que escaparse de la Unión Soviética, era una época de la Guerra Fría, y que, bueno, tuvieron que hacerlo. O sea, algunas veces los fusilaban sin mayor problema, pues, también por órdenes del buró político, ¿no?, de la ex Unión Soviética, ¿no? Se escapaban o ya no estaban en condiciones de tributar al socialismo y los fusilaban sin mayor problema. Ejemplos como eso hay múltiples, ¿no?, en toda la vida del sistema comunista de la época de Stalin, sobre todo. Bueno, en memoria de estos caídos en la ex Unión Soviética, a manos de ese pensamiento tan extremista, vamos a presentar este algoritmo que presentan estos interesantes y grandes matemáticos y genios de la matemática, bueno, de nacionalidad norteamericana, pero que al presentar estas sus investigaciones se han vuelto ciudadanos del mundo. Y ahí vamos a presentar. Muy bien. No hay fotografías de Kuhn, les comento, he buscado, no he podido encontrar. ¿En qué consiste esto? En primer lugar, quiero que ustedes, esto lo voy a bajar un poquito más, este es un eje de coordenadas cartesianas, pero este eje de coordenadas cartesianas ahora se van a volver eje de coordenadas geográficas, ¿sí? En el eje X y en el eje Y. Bajo ciertas consideraciones, un eje de coordenadas cartesianas puede representar un eje de coordenadas geográficas, pero ya para regiones más grandes no puede representarse tan fielmente. ¿Por qué razón? Porque el mundo tiene una estructura esférica, ¿no? Entonces, las longitudes, mientras van llegando al polo, se van acortando, y en el polo mismo, definitivamente ya no hay separación, ¿no? Y en el caso de las latitudes, ocurre lo propio, ¿no? Las latitudes más grandes en el Ecuador y luego poco a poco van disminuyendo hasta encontrarse en el polo. Pero bajo ciertos parámetros, sí, vamos a establecer que un eje de coordenadas cartesianas es equivalente a un eje de coordenadas geográficas. Muy bien, en esta gráfica que están ustedes observando, se encuentra una planta industrial, ¿sí? Puede ser una planta industrial de fabricación de computadores, así simplemente, ¿no? Y la vamos a denominar a partir de ahora facilidad central. Y estas fuentes que están acá, estas fuentes,
son los lugares donde demandan, ¿sí?, cierto tipo de servicios, podría ser, o esa podría ser un centro de distribución de computadores o de la fábrica de computadores, y estos los centros de distribución y venta de nuestros productos. Entonces, tenemos que ubicar esta facilidad central lo más al centro posible. En el eje de las abscisas representamos el eje X y en el eje de las ordenadas el eje Y, como ya conocemos. Muy bien. Esta es la facilidad central, ¿de acuerdo? Aquí un poquito se me ha distorsionado, pero entre esta facilidad central y cualquiera de las fuentes existe una distancia que la vamos a llamar distancia D sub J, ¿de acuerdo? Y la idea es de minimizar, ¿sí?, las distancias. Pero en este caso, en esta fórmula, que es la ecuación 4, plantea además un nuevo término, y ese término es W sub J. Este W sub J es el peso existente en cada una de las fuentes, ¿de acuerdo? Cada una de estas fuentes va a tener coordenadas AB. A es la coordenada en el eje X y B es la coordenada en el eje Y o Y, como quieran llamar ustedes. Muy bien. Entonces lo que tengo que hacer, dice, es determinar el mínimo valor de la sumatoria de D sub J por el peso. ¿Qué es D sub J? Es la distancia. Desde que J es igual a 1 hasta que J es igual a N. ¿Qué es N? ¿Por qué de 1 hasta N? Es la cantidad de número de fuentes que existen en el problema. En este caso, a manera de no hacer mayor problema, estoy considerando simplemente cuatro fuentes. Muy bien. Entonces, para esta distancia que estamos hablando, desde el centro hasta acá, existen dos normas. La primera norma es la norma Manhattan, ¿sí? Y la segunda norma es la norma euclidiana. Y bueno, y no es que me esté supeditando al imperio, sino que los creadores de esta teoría, Kuhn y New, lo han determinado Manhattan porque en Nueva York los manzanos son simétricos. Entonces son simétricos de este tipo. Voy a dar un pequeño ejemplo nada más. Cada uno de estos cuadraditos es una manzana. Entonces, si quiero salir desde el punto A, quiero medir la distancia al punto B, ¿sí? La norma Manhattan me indica que por cualquier lado que vaya, siempre y cuando no haga un bucle, la distancia es la misma. Entonces la distancia entre el punto B y entre el punto A y el punto B, ¿sí?, que es el recorrido 1, fíjense, toma este recorrido, que es exactamente igual al recorrido 2, ¿sí?, que no está haciendo esquinas, pero si ustedes miden con una reglita, la distancia va a ser exactamente la misma. Por lo tanto, la distancia en la norma Manhattan simplemente es valor absoluto de A menos X más B menos Y. Esta distancia se formula para algunos problemas, pero hoy no es de nuestro interés analizar este tipo de distancias. Simplemente a nosotros nos importa la norma euclidiana, ¿sí?, la que hemos utilizado para encontrar distancia entre dos puntos en geometría analítica en colegio. Exactamente esa es la distancia que vamos a tomar. Y esa distancia es igual a la raíz cuadrada de A menos X al cuadrado más B menos Y, todo esto al cuadrado. Y esta es la ecuación 6. Y W vamos a llamar al peso de la fuente, ¿de acuerdo? Entonces imaginémonos la ciudad del Alto, sé que más o menos tienen simetría en algunos sectores sus manzanos. Entonces ya están distribuidos de esta manera, ¿verdad? Ahí podríamos aplicar el método Manhattan, pero vamos a aplicar la norma euclidiana para encontrar la distancia. ¿Y qué serán los pesos? ¿Sí? Los pesos pueden ser las demandas de electricidad de una zona, ¿sí?, en medidas en potencia. Podrían ser el consumo de agua potable de la zona. Podrían ser el número de pacientes existentes potenciales en una zona. Podría ser el número de estudiantes en edad de colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Continuamos. Y ahí estoy expresando, ¿no? Los matemáticos Kuhn y New plantearon inicialmente la determinación de las variables X y utilizando el cálculo diferencial.
¿sí? A partir de la función objetivo. Ellos llamaron función objetivo a la sumatoria de todos los pesos por las distancias, ¿cierto? Desde J1 hasta Jn. ¿Qué van a hacer? Van a ser los puntos de las fuentes. Bien. Entonces aquí vamos a reemplazar en vez de esta distancia la norma euclidiana. Su representación es igual a la raíz cuadrada, por eso está entre los corchetes, está elevado a la 1 medio, que es igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? De a menos x al cuadrado más b menos i, todo esto elevado al cuadrado. Y todo esto en sumatoria. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, como tenemos que determinar, ¿sí? el mínimo, entonces para ello vamos a derivar parcialmente la función z respecto a la variable x. Como está elevado a la 1 medio, entonces este exponente pasa a multiplicar, y es 1 medio por la raíz cuadrada de, dice, ¿dónde se encuentra la variable x? Se encuentra dentro del paréntesis. Y como está elevado a la 1 medio, entonces menos 1 va a terminar siendo elevado a la menos 1 medio, que se va al denominador, ¿sí? Y como es a la menos 1 medio, entonces al denominador pasa como 1 medio. Por la derivada de lo que está aquí adentro para x. Y en ese caso, w sub j es una constante y la constante se queda como tal. La derivada de a menos x elevado al cuadrado es 2, que multiplica a menos x y multiplicó por menos 1, porque la derivada de menos x es igual a menos 1. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer simplemente es simplificar este 2, que es una constante, con este otro 2 que está acá. Se van a los dos y queda como sumatoria de w sub j, ¿sí? Que multiplica a x menos a, porque multiplicando por menos 1 va a ser x menos a, y en el denominador no hay modificaciones. Pero todo el denominador se denomina d sub j, ¿correcto? Porque es igual a la norma euclidiana, lo que habíamos indicado, es la distancia. Entonces, para encontrar el punto de inflexión, tengo que igualar la derivada parcial de z respecto a x igual a 0. Y eso es lo que hago. O sea, todo este segundo término lo igualo a 0. Por supuesto, reemplazando en el denominador simplemente por d sub j. Y tengo estas sumatorias, esta ecuación. Ahora, esta ecuación puedo desglosar en dos términos, ¿no? Porque la sumatoria de una suma es la suma de la suma. ¿Cómo es la sumatoria de una suma? Es igual a la la sumatoria de las sumas, ¿no? Me he hecho un lío. Bueno, en fin. Aquí está. Entonces, esta sumatoria de estos dos términos voy a desglosar en sumatoria de w sub j por x sobre d sub j menos, ¿sí? La sumatoria de w sub j por a sobre d sub j. Pero como es negativa, entonces, negativo este término, entonces paso al lado derecho y se establece esta ecuación que están viendo acá. Pero x es la variable, por lo tanto la variable la voy a retirar, la voy a sacar de la sumatoria y voy a encontrar una ecuación como la que vemos enseguida. Aquí está. Entonces, x dice es igual a la sumatoria de w sub j por a sobre d sub j sobre la sumatoria de w sub j por d sub j. Muy bien. Y para el caso de y hago exactamente lo mismo. Derivo la función z respecto de la variable y obtengo exactamente esta misma relación. Y con estas relaciones vamos a poder aplicar entonces el algoritmo de Weber, que en realidad se debería llamar algoritmo Kuhn-Newton, ¿no? Pero ellos lo han denominado Weber en honor de ese matemático suizo, ¿no? Bien. El algoritmo de Weber. Estos son los pasos que deben seguirse, dice, ¿no? Y vamos a leerlos. De acuerdo al conglomerado de fuentes, que pueden ser 4, 5 más, debe establecerse una coordenada arbitraria de localización inicial de la capacidad central. Es decir, arbitrariamente, no hay problema que pongan arriba, abajo, en cualquier lado, el algoritmo les va a llevar al punto central, al centro, ¿sí? Y tiene esa capacidad el algoritmo de Kuhn-Newton, denominado algoritmo de Weber. Siguiendo un criterio de racionalidad, tampoco si tenemos un área, un perímetro determinado por las fuentes,
Tampoco le vamos a poner muy lejos, ¿no? Claro que el programa le va a volver a meter donde corresponde, pero ya va a ser una pérdida de tiempo del computador, unos breves segundos, ¿no? Bien. Segundo paso, dice, con la nueva ubicación, ¿sí?, de la facilidad central y las fuentes, determinar el valor de la función z en la ecuación 8, en la que hemos visto adelante, ¿no? Tercer paso, dice, nuevamente deben calcularse las coordenadas de la facilidad central con las coordenadas obtenidas en el paso 1 y las fuentes. Muy bien. Y aquí vemos un ejemplo, porque hasta el momento simplemente ha sido un asunto matemático. Aquí está. Se han detectado, dice, en la provincia Sud-Lipes, 4 yacimientos de arcillas aluminosas, ¿no?, cuyas producciones en miles de toneladas por día y coordenadas en el plano geográfico se muestran en el siguiente cuadro. Aquí está. Aquí están, estas son sus coordenadas geográficas: A para el eje X, B para el eje Y, y este es el peso. Esto es lo que producen, ¿no? Y aquí están, este es el ejemplo. Determínese la localización óptima para una planta de producción de aluminio electrolítico. Inicialmente se graficarán los puntos en el plano cartesiano. Entonces, aquí hay en el gráfico 15, estamos graficando estos cuatro elementos, estas 4 fuentes en un plano cartesiano, X e Y. Muy bien. Entonces, para el punto 1, que es, ¿dónde está el punto 1? Aquí está el punto 1. La coordenada en el eje X es 7, y aquí está 6, 7. Aquí está 7 en el eje X, y en el eje Y, que corresponde a B, es 8. Entonces, aquí está el punto. Y su peso es W sub 1. Ahí está su peso W sub 1, que va a ser 5. El punto 2, ¿dónde está el punto 2? Está acá, el punto 2. Su coordenada en el eje A, en el eje X, es 5. Entonces, aquí está. Del 0 al 5, 5, y en el eje Y son 3. 2, 3, y aquí está el punto. Para el punto 3, coordenada en el eje X, 2. Aquí está 2, y en el eje Y, 1. Pues ahí está el puntito, y es el peso 3. Y finalmente, para el punto 4, para este punto 4, la coordenada en el eje A es 1. Aquí está 1, y en el eje Y es 8, que ahí está. Y su peso es 3, por supuesto. Muy bien, ya tenemos determinado esto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es el desarrollo matemático, dice, ¿no? Entonces, para ello tengo que aplicar las ecuaciones que he deducido. Dice que son la sumatoria de W sub J por A sobre la distancia, ¿sí?, entre cada fuente y la facilidad central. Y para el eje Y, lo propio. Estas son las ecuaciones que hemos deducido aplicando el cálculo diferencial. Entonces, aquí a continuación se muestra, ¿sí?, vamos a tomar inicialmente un X sub 0 y un Y sub 0 igual a 3 a 3, que es lo más al centro, lo razonable, lo más al centro posible, ¿cierto? No importa si ponen lejos, igualito el problema es el algoritmo se los va a poner nomás en el centro. Vamos a perder unos segundos más en el computador, pero ese no es mayor problema, pero usemos la racionalidad, ¿no? Y aquí tenemos, este es el primer punto, dice, para X es W sub J por A. Entonces, para el primer punto, W sub J es 5 y 7 es su coordenada en el eje X, 7. Sobre la distancia existente entre la fuente y el eje, la primera localización que le hemos dado a la facilidad central, que es 3, 3, ¿no? Entonces 7 menos 3 elevado al cuadrado más 8 menos 3 elevado al cuadrado elevado a 1/2. En el denominador simplemente es W sub J, que es el peso sobre esta distancia, se repite. Más, como dice que es sumatoria, entonces tengo que hacer 4 sumatorias para los 4 puntos. Y cuando se trata del eje Y, tengo que hacer exactamente lo mismo. Solamente que en el eje Y, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que cambia? Simplemente es la coordenada en el eje B. La distancia es exactamente la misma, ¿sí? Es la misma la distancia tanto en el denominador del numerador y en el denominador del denominador, ¿sí? Y en el denominador, ¿sí?, para el eje Y es el peso, ¿no?, que es igual a 5. Simplemente es la diferencia, y realizando el cálculo aritmético obtengo que X es igual a 3.964 e Y es 4.517. Por lo tanto, las nuevas coordenadas de la facilidad central en la primera iteración son
En el eje X 3.964 y en el eje Y 4.517. Muy bien. Y además obtenemos el valor de, aquí estamos, vamos a utilizar ahora estos valores obtenidos en cuenta de los valores 3x igual a 3 e y igual a 3. Utilizo ahora estas coordenadas. En vez de 3, 3.964. En vez de y, de este 3, 4.517. Entonces, a partir de aquí obtengo un nuevo valor. Y ese nuevo valor para la facilidad central es 4.413 y para su coordenada del eje Y 5.316. Bien. Luego utilizo la función, ¿sí? La función z. Esa es la fórmula de la que habíamos hecho el cálculo de la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y, respectivamente. Pero este es el valor de la función objetivo, z. Y es igual al peso, la sumatoria de todos los pesos multiplicados por la distancia de la facilidad central al nuevo eje. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Aquí z igual, el primer peso 5 que multiplica a 7 menos x, que es el valor que hemos obtenido en la segunda iteración, 4.403 elevado al cuadrado, más 8 menos y, que es el valor 3.516. Si ustedes se dan cuenta para el resto de los términos, el valor son los mismos, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Son las coordenadas de las fuentes en esta ecuación. Simplemente eso. Y obtenemos un valor tal como z igual a 48 con todo esta canción de decimales. Y hacemos lo propio con estos nuevos valores obtenidos, ¿sí? Con esos nuevos valores obtenidos hacemos otra iteración. Y luego hacemos otra iteración. Encontramos nuevamente estos valores y determinamos el valor de z. De tal manera que habiendo corrido en el computador, después de 34 iteraciones, llegamos a un punto óptimo. ¿Qué es lo que ha pasado visto en un gráfico que representa en el eje de las abscisas el número de iteraciones y en el eje de las ordenadas el valor de z? Se ha formado una parábola de este tipo, miren, una parábola de este tipo, en cuyo punto de inflexión, ¿sí? Va a ser el menor valor, ¿sí? ¿Cuál es ese menor valor? En la 34ª iteración se ha logrado encontrar, ¿sí?, el valor final, que es el óptimo para determinar el centroide, que es igual a 5.32 y toda esta extensión para el eje X, y en el eje Y 6.794289. Y ahí está. Entonces, este es el algoritmo que presentaron Kuhn y Mu de una manera muy simple, pero que nos permite resolver el problema. Hay un problema, atención, he visto que no tiene mucha diferencia, ¿sí? No tiene mucha diferencia la lógica de los programas. En el último WNIVAR, que tuve que seguir necesariamente porque era parte del grupo que controlaba el desarrollo del WNIVAR, ¿sí?, donde ustedes fueron gentilmente invitados. Y de manera que ustedes pueden pasar este programa que está hecho en BASIC, pueden pasarlo a cualquier lenguaje de programación, ¿sí? El que vi fue Java. Entonces, vamos a ver esta lógica del programa y luego lo vamos a correr. Cuando concluya, miren, dice, este programa BASIC, ¿sí?, utiliza números para indicar el número de fila del programa. Y fíjense, son 35 filitas nada más en el programa, no es mucho. Y en la primera declaración, ¿sí?, del programa dice C es igual a 9 elevado a la 99. ¿Sí? Es un número bastante grande. En la instrucción 20 le dice clear screen, o sea, limpia la pantalla y se pone en blanco. Luego en la instrucción, en la fila número 30, le dice a la letra NO, asígnale igual a 1, dice. En la línea 40 dice input, o sea, introduzca, dice, el número de fuentes y le llama a la variable n. Fíjense qué parecido al Java, ¿no?
Luego en la línea 50, print dice localización inicial de la facilidad central. Simplemente coloca este mensaje, ¿no? Y luego empieza acá, dice, en la línea 60 dice input X, todo lo que está dentro de comillitas, ¿sí? Siempre va a aparecer en la pantalla y asigna la variable X, ¿no? Luego le dice input Y, igual a Y. ¿Qué estamos haciendo acá? Le estamos dando una localización inicial de la facilidad central. Le habíamos dado el punto 3 y 3, ¿se acuerdan? Bien. Luego lo dimensiona 3 vectores, AN, BN y W sub n. ¿Qué es N? Es el número de fuentes. ¿Qué va a ser A? Va a ser la coordenada en el eje X. ¿Qué va a ser B? Va a ser la coordenada en el eje Y. ¿Y qué es W? Es el peso de la fuente. Ahora, desde acá, fíjense, dice, desde que Y es igual a 1 hasta N, que es N es el número de fuentes. Entonces, le dice, imprima, le dice, ¿no? Una rayita, todo lo que está dentro de paréntesis, eso aparece en la pantalla. Entonces dice aquí, imprima A. ¿Sí? Y luego lo dice, input AI, ¿no? Entonces le pide que meta el valor de la variable AI. Hace lo mismo para B y luego hace lo mismo para W. ¿Sí? Y este input le permite meter los datos a través de la pantalla. Y luego dice next I. Eso, ¿cuántas veces va a ser esto? Aquí hay un bucle. Desde que I es igual a 1 hasta N y luego hasta el siguiente I va metiendo cuántos valores existan en el número de fuentes. Muy bien. Y a partir de acá simplemente hace un trabajo que es netamente matemático. Miren, dice, aquí inicializa a la variable f con 0, a xn con 0, a dn con 0 y a in con 0. Y aquí hay un bucle, ¿no? Que este bucle va desde la línea 140 hasta la línea 200, dice. Para i igual a 0, ¿sí? Hasta n, le dice que sea a. Fíjense, es la fórmula de la distancia. Es el primer valor, a sub i menos x, que es el valor de x, es el valor inicial para la facilidad central. Y todo eso elevado al cuadrado más b i menos i elevado al cuadrado. Y todo esto, lo que está dentro del tercer paréntesis, está elevado al 0,5, que es elevado al cuadrado. Esta es la fórmula de la distancia. Este es un acumulador, porque inicialmente f era igual a 0, más el valor del peso, ¿no? Y estos son también acumuladores y son los valores que estamos obteniendo y luego se va haciendo, este es un bucle de cálculo, ¿no? Y luego aquí imprime la iteración número, aquí imprime una rayita, la localización x1 y 1, los valores que ha encontrado, imprime la función de control C, luego imprime. Y aquí viene desde la 280 hasta la 200, ¿dónde está el if? Porque hay un if lógico. Hace comparación en el valor de z, por nosotros que aquí estoy llamando c, hasta que encuentre la solución del problema. Miren, como habrán visto, fíjense, no es